Que estamos en uniradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. Como lo hemos estado anunciando, le doy la bienvenida a uno de los principales investigadores en la actualidad de México y pues principales comentaristas, también críticos del sistema mexicano o de los principales escritores, por ejemplo, que tiene en su trayectoria más de 25 libros. Por ejemplo, uno de los últimos, Vuelta en U, Guía para reactivar la democracia estancada, que vino también a poner a debate lo que nos ocurrió en la transición mexicana. Remolino, el México de la sociedad organizada, los poderes fácticos y Enrique Peña Nieto. La transición en México, una historia documental 1910 al 2010. Un sinfín de obras era parte, o es parte, vamos a decirlo, porque confío en que tienen que volver ese periodismo radiofónico, hace mucha falta en México. El de Carmen Aristegui era parte de esa mesa de análisis con Lorenzo Meyer y Denise Dresser. Lorenzo Meyer, usted sabe, colabora con nosotros en el Proyecto Puente con diferentes temas nacionales. Y hoy esta obra que viene también a ser un parteaguas, porque conceptualiza lo que es Tlatelolco y Ayotzinapa, o de Tlatelolco a Ayotzinapa. Aprovecho, hoy presentamos El viaje de las tortugas, vamos a presentarlo Guillermo Noriega y su servidor, Benixiel Cisneros. Ayer entrevistamos a los padres de familia y me refiero al doctor Sergio Aguayo. Es un honor en verdad, doctor, tenerlo en Proyecto Puente Uniradio para analizar su nueva obra, De Tlatelolco a Ayotzinapa. ¿Somos los mismos? Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Luis Alberto. Pues no, el honrado soy yo de que me permitan a través de Proyecto Puente dirigirme a los sonorenses. Tengo familia en Sonora desde hace años y pues es un estado y es una ciudad de Hermosillo que conozco no muy bien, pero razonablemente bien. Así que pues el gusto es mío, Luis Alberto. Gracias. A ver, dígame, ¿por dónde la agarramos? ¿Por dónde empezar exactamente? Porque me llamó mucho la atención cuando lo anuncia Reforma, analizar la violencia de Estado que permanece el país, es una especie de raigambre que se ha venido a instalar, porque de Tlatelolco a Ayotzinapa, ¿a qué se refiere, doctor? ¿A que sigue siendo la misma la violencia de Estado? ¿A que el régimen fracasó? ¿O cómo interpretar esta vinculación que hace? Luis Alberto, es cuando sucede lo de Ayotzinapa. Primero, para el auditorio, tengo 40 y tantos años investigando la violencia y sus consecuencias y la manera como se puede frenar la violencia a través de la participación ciudadana, derechos humanos, en fin. Cuando sucede Ayotzinapa, me doy cuenta que es necesario dar una explicación integral de por qué sucedió, cuáles fueron las razones que llevaron a esa terrible tragedia. Y yo había escrito un libro sobre el 68 hace ya casi 20 años, en 1998, y había venido acumulando una cantidad enorme de información sobre lo que sucedió en 1968. Entonces empecé a encontrar paralelismos y resumo la tesis que liga los dos hechos de la siguiente manera. En el 68, en el 2 de octubre, se desencadenaron dos fuerzas que han estado forcejeando y confrontándose en los últimos 50 años. Por un lado, a partir de entonces, se desencadena una transición pacífica a la democracia, y es indudable que estos espacios que disfrutamos como Proyecto Puente o Reforma, bueno, Carmen es una muestra de la posibilidad de reversión, pero en todo caso no hay duda de que hemos avanzado en la construcción de métodos democráticos para resolver nuestras diferencias y darnos el gobierno que queremos. Esa es una vertiente. La otra vertiente es a la que menos le hemos prestado atención, y es que el 2 de octubre el Estado mexicano ordenó una matanza de inocentes. Eso lo demuestro en el libro. Fue el presidente Díaz Ordaz el que ordenó la matanza, pero la manera como se iba a hacer la matanza se sale de control. Es decir, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz pierde el control
y se hace aquello una batalla campal entre policías, soldados, agentes vestidos de civil, en fin, pierde el control. Lo que argumento en el libro, y esa es la liga con Ayotzinapa, es que a partir de ese momento, del 2 de octubre, el Estado empieza a perder el control sobre la violencia. Es decir, el Estado es el único en la teoría política que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, es el que puede usar la fuerza legítimamente siempre y cuando la use con legalidad. Ese no es el caso, va perdiendo el control, y Ayotzinapa es un ejemplo similar, porque ahí ya no es un presidente de la República, sino es un presidente municipal el que tiene una policía al servicio del crimen organizado, y por tanto la tragedia de Ayotzinapa, además de la humana de los desaparecidos y asesinados, es que el Estado, una parte del Estado, está controlado por el crimen organizado. Esa es la similitud. En ambos casos, el Estado pierde control de la violencia legal, de la violencia legítima, y la manera como podemos recuperar la paz es logrando que el Estado retome ese control perdido sobre la violencia, el uso de la violencia de manera legal y legítima. Esa es la tesis central. Por supuesto, si me permite, Luis Alberto, quisiera añadir un dato. Este es un libro que escribí pensando para la difusión, y por tanto lo hice, hay una versión electrónica, porque uno de los problemas en México no se lee porque no hay buena distribución. Por tanto, Editorial Link sacó una versión electrónica que el auditorio interesado en este libro, que se lee como novela, por cierto, lo puede adquirir en versión electrónica en Amazon, en Apple, en la página de Inc., en mi página, es decir, y además una condición fue que fuera muy barato para que pueda ser accesible para los jóvenes, porque me parece que son los jóvenes los que están más necesitados de entender por qué hay tanta violencia. Tal vez estoy hablando demasiado. ¿Me interrumpe, No. Al contrario, para conceptualizar, lo que pasa es que nadie había vinculado, a mí se me hace todo muy interesante porque nadie había vinculado cómo desde 1968, para resumir, para quien me escuche exactamente, y qué bueno que sea un libro así de amable, de asequible, doctor, con las nuevas tecnologías, como su equipo también lo respalda en redes sociales, pues hemos visto, pero para conceptualizar estoy hablando con el investigador y escritor Sergio Aguayo de su nuevo libro de Tlatelolco, Ayotzinapa, qué ocurrió y cómo del 2 de octubre entonces, doctor, del 68, el Estado mexicano ordenó la matanza de inocentes, y en 2014 también ordenó la matanza en Ayotzinapa. ¿Estaríamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, aunque el Estado ya en el 68 fue el presidente de la República, en Iguala fue el presidente municipal. Ambos forman parte del Estado. Claro. Sí, pero como lo dice también aquí en Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, Emiliano Ruiz Parra, y como documenta, y como lo hemos debatido, es decir, hace, 16 meses antes de esta tragedia, doctor, se le avisó por René Bejarano, bueno, qué personaje tan insigne de la política mexicana, pero fue quien le avisó, dice Emiliano Ruiz Parra en este libro, a la PGR de Murillo Karam lo que ocurría en Guerrero. Estuvieron advertidos las autoridades, y sin embargo allá en Guerrero se vive una narcopolítica que ha penetrado al Estado, que el Estado se ha dejado penetrar, y ocurrió lo que sucedió, doctor. Es decir, una especie de crónica de muerte anunciada o de desaire del Estado frente a la crisis de derechos humanos. Tiene razón Emiliano, y qué bueno que lo recuerda Luis Alberto, además que es un muy buen autor, Emiliano. Por supuesto, parte del drama que vivimos en estos momentos en México, con diferentes niveles, por supuesto, o de gravedad, me refiero, de diferentes niveles de gravedad por estado, es que ya no es posible distinguir en ocasiones quién forma parte del crimen organizado y quién forma parte del Estado, es decir, en quién
se ha creado una confusión porque hay una infiltración. El crimen organizado se ha apropiado de la violencia que antes controlaba férreamente el Estado, porque incluso cuando hubo las manifestaciones en 67, si mal no recuerdo, en Hermosillo, intervino la fuerza pública del Estado y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, en fin, fue todo un escándalo. Pero era el Estado central el que ordenaba y a través del gobernador que implementaba. En el caso de Iguala es una pérdida, un resquebrajamiento del Estado, una absoluta pérdida de control y además incluso una nula capacidad de reacción, porque sí sabían lo que estaba pasando en Iguala, tenía noticia y sin embargo lo relegaban porque en estos momentos, desafortunadamente, la violencia criminal ha rebasado a buena parte de las instituciones del Estado. Es lo que hago, y sí, en ese sentido es inédito. Este libro es el primero, digamos, que explica de una manera más integral la razón de la violencia. Faltan muchos elementos, pero es una explicación coherente, porque si uno observa la manera como va evolucionando la violencia del Estado y del crimen organizado a partir del 68, es evidente cómo cada vez más van perdiendo el monopolio y se lo van entregando a un capo aquí, a un señor de la droga de acá, en fin. Esa es parte de la privatización de la violencia, es uno de los dramas que tenemos. E insisto, el que sea el libro electrónico permite una flexibilidad, porque pude meter fotografías, videos, canciones que ilustran como si fuera una película a quien está leyendo el libro lo que pasaba en aquellos años e incluso lo que pasa en estos días. Es un experimento del cual quedé muy satisfecho. Espero que sirva a quienes lo lean para tener una comprensión mejor de lo que está pasando. Un amigo del estado de Morelos me escribió diciendo: finalmente entiendo por qué sucedió Ayotzinapa. Y creo que esa frase le respondí: pues es el mejor elogio que me has hecho, porque se me ha hecho sobre este libro, porque lo escribí para explicar por qué pasó Ayotzinapa exactamente, y para entenderlo hay que regresar unos 50 años. Así es la historia. Doctor Sergio Aguayo, ¿y quiere decir que estamos igual que hace 50 años? Porque es natural la pregunta, ¿por qué ocurrió? Pero quiere decir que ocurrió porque el Estado, como dice usted, la conceptualización exactamente del monopolio de la violencia la acuñó Max Weber, ¿no? Es decir, la cuña. Exactamente, sí. Max Weber dice: el único que se abroga, que es el facultado para administrar la violencia o para tener el control de la seguridad, de la violencia, combatirla, es el Estado. Sin embargo, aquí el monopolio se pierde a partir del 68 y se privatiza. Me encanta lo que dice, exactamente, se privatiza la violencia porque se fue entregando en los estados, en donde no se hicieron, por ejemplo, Jesús Esquivel lo ha documentado, Sonora es un territorio del Chapo Guzmán, en el nuevo libro de Héctor Froilán, Enciso, en nuestra historia narca también, lo documenta cómo cómo se vino perdiendo la guerra contra las drogas desde los 40, es decir, ahora se privatizó, exacto, ahora la violencia ahora los dueños del control de la violencia son los capos en México, o los gobiernos sometidos en algunos estados fallidos al capo en turno. A lo que quiero llegar, doctor, es que estamos entonces como una especie de parálisis en el tiempo, o sigue siendo un México del 68, o solo con libertades y democracia y pluralidad. Alberto, no tengo una visión tan pesimista, porque el hablar de la violencia oscurece un hecho. Si a partir del 68 se desencadena una
una serie de fuerzas en todo el país que van transformando y empoderando, dándole poder a las organizaciones ciudadanas, a los medios de comunicación, a las cámaras empresariales, y por tanto existe un contrapeso. Eso lo ejemplifico muy claramente en Remolino, que es otro libro, el anterior, es un libro más general sobre lo que está pasando en México, y lo tengo muy documentado en encuestas de opinión, en medición de capital social positivo, que el México de nuestros días es muchísimo más plural. Hay regiones en las cuales la sociedad tiene, o estados, municipios en los cuales la sociedad tiene una mayor presencia porque está mejor organizada y está más dispuesta a defender sus derechos. Si uno revisa el territorio nacional, es constante la información de cómo grupos muy concretos, vámonos a Sonora, los padres de familia de los bebés muertos en la guardería ABC, son un ejemplo de constancia permanente de reivindicación del derecho a la justicia, del derecho de saber. Sonora Ciudadana, que encabeza Guillermo Noriega, otro ejemplo de una organización ciudadana, el Proyecto Puente, El Imparcial. Es decir, por todos lados uno observa a una sociedad activa que está contraponiendo y que sí, le falta información sobre cómo enfrentar la violencia, porque hay confusión al respecto. Y en ese sentido, la conclusión a la cual llego es muy elemental, pero tiene la profundidad de las grandes verdades. Es al Estado al que le corresponde recuperar el monopolio perdido sobre la violencia, y en ese sentido es el papel de la sociedad que exijamos al Estado que cumpla con su deber y no solo recupere el control, sino que lo utilice de manera legal y legítima. Entonces, mire, para poner una comparación de Ayotzinapa y el 68, en la matanza del 2 de octubre nos tardamos décadas en tener toda la información que se requiere para entender lo que sucedió. En Ayotzinapa, menos de un año, y tenemos 3 informes muy buenos, además de miles de textos de todo tipo de escritores, periodistas, pero el informe que sacó el PRD en mayo de este año sobre Iguala, el que encabezó Pablo Gómez, por cierto; el segundo, el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Iguala, informe preliminar, julio; y luego el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se presentó el 6 de septiembre. En otras palabras, nos acercamos a la verdad muy rápido en Iguala. No quiere decir que tengamos justicia todavía, sí, totalmente, en el 68 ni en Iguala, pero comparando los grados de explicación, definitivamente sí tenemos con qué defendernos, pero nos faltan herramientas, por supuesto, y el conocimiento es una herramienta muy poderosa, emancipadora, liberadora. Sí, el hecho de entender lo que está pasando lo libera a uno, o al menos lo hace uno ver exactamente en qué terreno está pisando. No, y es lo que menos les interesa a los gobiernos, o no quisieran que eso ocurra. Doctor, tengo que hacer un corte para volver y terminar su entrevista, para decirle para que nos diga dónde está el libro, y una conclusión de frente a qué estamos y qué hacer como sociedad y como gobiernos. ¿Le parece? ¿Me puede esperar? Me parece. Gracias, doctor. Voy a hacer un corte, abro la hora de análisis con el doctor Sergio Aguayo para cerrar ya qué conclusión de este ejemplar, el libro que, insisto, que es el primero que vincula lo que ocurre en el 68 y lo que ocurre en Ayotzinapa, ciertamente guardando las proporciones del tiempo, pero sin embargo que es una herramienta también para entender qué ocurrió ahí, qué está pasando en otras partes del país y que de repente Sonora se las toma muy ajenos. Corte y vuelvo, y también el exsecretario de Seguridad, Derecho a Réplica, y Katia D'Artigues con su sección de los miércoles.
Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente. Por 7 minutos ya a la tercera hora de análisis para cerrar con el doctor Sergio Aguayo, a quien pues nos disculpamos porque lo teníamos por acá esperando por el corte informativo, pero también de los anunciantes tenemos que vivir, pero hay muchas preguntas, bueno, muchos comentarios, pero tengo que concluir con él, con el punto culminante también, que viene siendo: ¿cuándo pudiéramos venir a Sonora? ¿Dónde está el libro? ¿Y qué recomendaciones hace a este libro de Tlatelolco, Ayotzinapa, del investigador y escritor Sergio Aguayo? ¿Cómo es que el Estado ha perdido el monopolio de la violencia? ¿Cómo ha privatizado la violencia ahora? Porque son los capos que mandan en algunos estados fallidos, parafraseando a Noam Chomsky con la teoría de los estados fallidos. ¿Por qué sucedió Ayotzinapa? ¿Cuáles fueron las razones de lo que ocurrió en esa zona del país? Y pues me dice Mapi García: buenos días, felicitaciones por la entrevista al doctor Sergio Aguayo. Por favor, pregúntale si el ejército está en la legalidad al negarse al interrogatorio de los que intervinieron en la masacre de Ayotzinapa, por ejemplo. A ver, pero para concluir, doctor, gracias por mantenerse ahí. Es que era muy importante sensibilizar y hacer conciencia sonora de lo que ocurrió en Ayotzinapa. ¿Cómo concluiríamos gran obra que viene a debatir de Tlatelolco a Ayotzinapa? ¿Frente a qué estamos o cuáles serían los retos, doctor Sergio Aguayo, con este capítulo? Bueno, son muchísimas preguntas, claro, pero bueno, no alcanzaré a responder. Primero, sobre cómo se puede obtener primero a Amazon o Apple, y ahí está el libro. Lo estoy viendo en Amazon, cuesta menos de 50 pesos, 49 Válgame. pesos el libro, y es interactivo. Es la forma más cómoda, por supuesto. Proceso sacó una edición impresa que cuando llegue a Sonora, y eso ya supone ir a la librería, cuesta 99 pesos. Yo lo que recomendaría a la audiencia al auditorio de Sonora que quieran leer el primer capítulo, que es gratuito, por cierto, o comprar el libro, pues que vayan a Amazon o Apple, como lo prefieran. Sobre lo otro, vamos, en cada estado el patrón que establezco es esta pérdida de control sobre la violencia. Ese es el marco general, la tesis fundamental. Pero después de eso hay que irse estado por estado, porque la violencia se expresa de diferente manera y la sociedad lo vive también de diferente manera. Guerrero es una entidad, desafortunadamente, en la cual hay un desbordamiento de la violencia por la disputa que hay entre carteles, la extraordinaria corrupción de un buen número de autoridades, la disponibilidad de armas, la importancia logística y de abastecimiento que tiene el puerto de Acapulco, y la carretera, la supercarretera del Sol, la autopista del Sol, que va de Acapulco al Distrito Federal. Es decir, el hecho de que en Iguala, en la zona, Iguala sea centro de concentración de la producción de heroína, buena parte de la cual se va a Estados Unidos, a Chicago en concreto. Es decir, todos esos factores provocan que haya más violencia en algunas partes del país que en otras, porque hay factores que la posibilitan. Pero independientemente de esa situación regional o del papel que tengan los diferentes actores, sea la Policía Federal, el Ejército, las policías locales, los gobernantes, el presidente de la República, el presidente municipal, no importa, la sociedad, esa mezcla es lo que va haciendo iba a decir los pasteles, pero no son el tejido de violencia y paz que cambia incluso en cada poblado. Hay ciudades que son pacíficas y que colindan con ciudades muy violentas. Hay una cartografía, no tengo el tiempo para extenderme, que tiene por supuesto una lógica. Lo que yo hago en este libro es dar la explicación general
que permite entender por qué sucedió Ayotzinapa, pero de ninguna manera termina ahí la investigación. De hecho, yo estoy de tiempo completo trabajando en este tema, doy cursos en el Colegio de México, en Harvard, ahora estoy en Boston impartiendo un curso, unas conferencias más que un curso en esta ocasión, pero también imparto un curso sobre el tema, sobre los factores geopolíticos, por ejemplo, que no están abordados en este libro. El tema, Luis Alberto, es inagotable por el momento porque, para cerrar, México es el epicentro de la violencia en la cuenca del Caribe, una región de 25 países en la cual se encuentra Estados Unidos, que es la región más violenta, con más violencia criminal del mundo. Por tanto, México en estos momentos es el epicentro de la violencia criminal en el mundo. Y la Federación de Sinaloa, que dirige el Chapo Guzmán, es sin duda alguna la organización criminal más poderosa del mundo en estos momentos. No es gratuito que así sea, tiene una explicación. En el libro lo que hago es simplemente, no me invento explicar el fenómeno del nacimiento del crimen organizado. Ahí Froilán Enciso, Luis Astorga, sinaloenses ambos, han escrito textos muy buenos al respecto. Lo que yo sostengo, y ese es el objetivo, es que la sociedad debe interesarse por entender las razones tras esa violencia que nos afecta tanto a toda la población. Todos estamos afectados, y para ello se requieren análisis, y uno de los objetivos al hacer un libro de esta naturaleza electrónico es que sea accesible para cualquier persona, es decir, estén en cualquier parte del territorio nacional o del mundo, basta con que lo descarguen para que lo puedan leer de una manera además muy fácil, porque está en tipografía grande. Pero no se agota ahí el tema, espero pues tener otra oportunidad de seguir comentando sobre estos aspectos. Encantado, Sergio, si usted nos permite lo seguiremos consultando porque hacen falta también hacer esas valoraciones para nutrir el debate. Por lo pronto nos quedamos con esta introducción, mucha gente por acá en Twitter interactuando, preguntando, está en Amazon, 49 pesos el libro, 99 ediciones Proceso, como dices, y está en un sitio especial o solo en Amazon o Proceso, o hay un sitio especial del libro. No, el Proceso es impreso. Sí, obvio. Amazon, Apple, Barnes & Noble, en fin, en las principales, y pueden acceder o directamente a Amazon, a Apple, o a través de Inc. o a través de mi página. Es muy sencillo. El Internet es ahora cuestión de segundos para llegar, y ya no hay que ir a la librería y estacionarse o tomar una pecera, un autobús, sino un metro, sino que es muy sencillo. Va uno a la computadora y en 5 minutos ya tiene el libro. Plenamente. Doctor, le agradecemos mucho y pues estaremos también al pendiente a ver qué podemos hacer para traerlo a Sonora. De acuerdo, le mando un abrazo, Luis Alberto, hasta luego. Igualmente el doctor Sergio Aguayo, escritor e investigador de los más prestigiados a nivel nacional con su libro de Ayotzinapa, de Tlatelolco a Ayotzinapa. Me voy ahora a Sonora, llegó Ernesto Murro porque lo tengo que desocupar, tiene otras entrevistas.